Bienvenidos a Ifa Stories, donde la sabiduría ancestral se une con la narración moderna. Adéntrate en el mundo sagrado de Ifa, el sistema espiritual yoruba, donde cada historia encierra el poder de la adivinación, el destino y un profundo conocimiento cultural. Acompáñanos mientras desvelamos los misterios de los orishas, las fuerzas divinas que guían nuestro camino, Orunmila, los irunmoles y muchos más. Cada historia es un puente entre el pasado y el presente, tejiendo lecciones atemporales que inspiran, iluminan y transforman. Abraza la sabiduría, honra la tradición y embárcate con nosotros en el corazón de Ifa. Suscríbete ahora y deja que las historias te guíen. Para explorar historias yoruba completas, enseñanzas de Ifa y sabiduría ancestral, visita nuestro sitio web www.ifastories.com. Da un paso en el camino sagrado para acceder a más recursos e información. Donde le prepararon una trampa a Orunmila y se apareció Oshosi. Rezo. Leibesa, kubariku sa, olofin ni yi, kutun ori ami olofin, ki bate abo onionioni, eki miga ile olofin, afefe le kekeke, awo wi galonlo, awo iwi será meji, lo kitisa supa. Nota. Aquí, ileye ibaniwani wi wanille significa asusta, pero no mata. Pataquín, historia. Había una vez un pueblo donde gobernaban Orunmila y Abo. Pero como Orunmila tenía toda la clientela y a Abo no le iba bien, este quiso sacar a Orunmila de allí para quedarse solo. Como no podía hacerlo por la fuerza, Abo ideó una trampa para que Orunmila cayera en ella y así lograr sus deseos. Hizo un hueco en un sendero, lo llenó de leña encendida y luego lo cubrió con hojas y pajas. Fue a casa de Orunmila y le dijo que tenían que ir al monte a conversar, porque no podían haber dos reyes en el mismo lugar, y que uno de los dos estaba de más. Le dijo también que allí lucharían para saber quién de los dos se quedaría. Orunmila aceptó y le dijo que al día siguiente lo esperara en el monte. Cuando Abo se fue, Orunmila hizo Osode, una adivinación, y salió este signo de Ifa, que le revelaba que había una trampa en el camino. Se le indicó que hiciera Ebo para ganar en el Araye, conflicto mundano. Así lo hizo Orunmila. Al preguntar qué debía hacer con los objetos del Ebo, el akuko fue tomado por Gun, y el resto tuvo que llevarlo con él como parte del sacrificio. Orunmila fue al encuentro con todo lo del Ebo. El lugar estaba lejos. Después de mucho caminar, se sintió fatigado y se sentó en la manigua, justo donde estaba la trampa. Puso todo lo que llevaba en el suelo, frente a él. Las setú no se quedaban quietas, porque el iná, fuego, en el hueco, no se lo permitía. Orunmila lo notó y comenzó a registrar el área con su bastón. Vio salir humo, siguió revisando, quitó las hierbas y descubrió el hueco. Entonces vació todo lo que traía, incluyendo agua, en el hoyo. Abo lo estaba observando escondido entre la maleza. Al ver que Orunmila había descubierto la trampa, intentó rodearlo para empujarlo al hoyo por detrás. Pero Oshosi, que pasaba por allí cansado y con hambre, se le lanzó encima a Abo antes de que pudiera empujar a Orunmila. Al oír el ruido detrás de él, Orunmila se volteó y vio a Oshosi sujetando a Abo por las patas. Comprendió entonces la intención de Abo y le dijo a Oshosi, «Tráelo para acá», y lo lanzaron dentro del hoyo,